Primero vamos a empezar, es el capítulo 58, corteza cerebral, funciones intelectuales y etcétera. Vamos a comenzar con corteza cerebral. Bueno, corteza cerebral, a ver. Aquí podemos ver, espera, el puntero. ¿Dónde está? Pusieron el puntero láser. Corteza cerebral, que es, pues aquí pueden ver este color medio rosado. Sí, todo eso es la corteza, es sustancia gris. Su grosor, a ver, ya, corteza cerebral, grosor, su grosor va a ser aproximadamente entre 2 a 5 milímetros. Va a ser una fina capa de neuronas con mayor a 800.000 millones de neuronas. Aquí esto lo voy a explicar después. ¿Qué tipo de neuronas tenemos aquí en la corteza cerebral? Pues tenemos a las neuronas granulares, las piramidales y las fusiformes. Esto de aquí quiero que lo recuerden hasta el final porque va a ser importante. Las neuronas granulares excitadoras van a trabajar con el neurotransmisor, el glutamato, y las inhibidoras con el GABA. El glutamato, ¿qué es? Pues es un neurotransmisor excitador por excelencia y el GABA es inhibidor. Ya, continuamos. A ver, estas neuronas granulares van a participar en el procesamiento intracortical alto. ¿Qué quiere decir esto? Alto. ¿Qué quiere decir? Pues que en la corteza estas neuronas van a conectarse entre sí, van a trabajar netamente en la corteza, no bajan a la médula espinal. Son conexiones transversales. En las áreas sensitivas, en las áreas de asociación, las áreas motoras. Esas son las neuronas granulares, son neuronas transversales que solo trabajan en la corteza, no bajan de ahí eso que se les queda en la cabeza. Tenemos también las neuronas piramidales, que estas van a ser de mayor tamaño, más abundantes. ¿Cuáles tenemos? Tenemos las fibras de asociación subcorticales y las fibras que recorren la médula espinal. Estas neuronas piramidales, acá pueden ver, aquí dice capa de células piramidales, ¿no? Pues de esta capa, la mitad para abajo son neuronas verticales que sí van a bajar a la médula, y la mitad para arriba son neuronas transversales que solo van a trabajar en la corteza, transversales. ¿Qué tenemos en las neuronas transversales? Tenemos la capa molecular, la capa granular externa. Aquí les hablé, las granulares, que son neuronas transversales. Funciones asociativas intracorticales, lo que les dije, solo van a trabajar en la corteza, no bajan a la médula. Ahora, a partir de la capa de las células piramidales hacia abajo, todas las demás capas van a ser verticales. ¿Qué quiere decir? Que sí van a bajar a la médula, al tronco, a los ganglios basales más abajo. Tenemos la capa granular interna. Esta capa lo leímos ay, no recuerdo cuál era el tema, que decía que esta capa va a recibir las primeras señales específicas del cuerpo. O sea, todas las señales que van a llegar al cuerpo y suben hacia arriba van a llegar a esta capa, la capa granular número 4. Y de aquí pues se va a ir para arriba, o si no directamente se va a ir para abajo, en variables circuitos que lo vamos a explicar más adelante. Más abajo tenemos a la capa de las células piramidales grandes o de Betz y la capa de células fusiformes o polimorfas. Estas capas de célula piramidal, sus fibras van a estar destinadas a los ganglios, o sea, los ganglios basales, el tronco, el encéfalo y la médula. O sea, si se dan cuenta, está bajando. Ganglios basales, tronco, médula. Está bajando. Y las capas de las células fusiformes o polimorfas son fibras destinadas al tálamo. ¿Qué es el tálamo? O sea, para que nos ubiquemos un poco, esta cosita es el tálamo, pero ¿dónde diablos está? Aquí podemos ver una imagen.
Este es el tálamo, esta cosa que está de verde. Aquí tenemos su comisura gris, que esto sirve para que se comuniquen entre los dos. En la siguiente imagen estaba más bonita eso, lo vamos a ver. Es importante el tálamo porque hay un sistema, aquí lo pueden ver, el sistema tálamo cortical, que cada porción de la corteza se va a conectar a una porción del tálamo, como aquí lo podemos ver. Espera un segundo. Espera un segundo, voy a aceptar gente. Ya. Ya, les iba diciendo. Es importante el tálamo, les iba diciendo que es importante el tálamo porque cada porción de la corteza cerebral se va a conectar a porciones del tálamo. El tálamo, pues hay un tálamo izquierdo y uno derecho que está separado por la comisura gris o sustancia intertalámica que va a hacer que estos dos se conecten y se comuniquen entre sí también. Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿qué más puedo explicarles acá? Áreas corticales específicas, este tema ya lo vimos, es más, está un tema más atrás, creo que en el capítulo 56. Corteza motora primaria, corteza motora suplementaria, corteza premotora, área somatosensitiva primaria y secundaria. La somatosensitiva, si recordamos, es aquí donde llegan las sensaciones somáticas. Las sensaciones somáticas. Ya. Como ser la visión, la audición y sensaciones motoras. Y en la corteza motora primaria, motora suplementaria, de aquí salen, ya sabemos, las respuestas hacia diversos circuitos. En sí, estas áreas corticales específicas ya la hemos visto. Pero si tienen alguna pregunta de esto, pues me preguntan, voy a tratar de responder igual. Aquí la tenemos. Aquí hay una imagen, área somatosensitiva primaria, aquí está la secundaria y la área de asociación somática, aquí tenemos la corteza motora primaria, la suplementaria, la premotora, y esta es el área prefrontal, que es muy importante y lo vamos a ver igual más adelante, y todas las demás áreas. Esta imagen nos muestra Guyton, nos dice que estas, o sea, se definieron todas estas partes de la corteza por una estimulación eléctrica de la corteza a pacientes que estaban siendo atendidos quirúrgicamente. Ahí tenemos las habilidades manuales, lenguaje, visión lateral, lo vamos a ver más adelante a más detalle. Otra cosa, lo que les iba explicando el sistema talamocortical, si aquí se dan cuenta, digamos esta porción, a ver, vamos a sacar. Esta porción de aquí, digamos, DM dorsomedial, ¿dónde podemos ver el dorsomedial? Aquí, núcleo dorsomedial. Entonces, los fascículos de esta porción de la corteza van a llegar a esta porción del tálamo, que es una porción medial, porque aquí está el centro. Y así sucesivamente, aquí tenemos varias partes. Y se los voy a pasar a la diapositiva para que esto lo vean a más detalle. Solo es como sus conexiones. No recalca el doctor eso. Lo retengo. Porque sí que se controla. Ya. Áreas de asociación. Las áreas de asociación, este es lo que nos interesa de este tema. Reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, así como otras fibras subcorticales, que quiere decir que solo que estas áreas de asociación trabajan ahí en la corteza. ¿Cuáles son las áreas de asociación? Tenemos tres áreas que serían la área de asociación parieto-occipito temporal, que esta va a tener subáreas. ¿Cuáles son? Pues aquí tenemos ¿dónde está?
Área, subárea, análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esto es importante porque aquí van a haber muchas conexiones, lo vamos a ver poco a poco. Ya, análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Aquí está. Recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital y de la corteza parietal anterior. Calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que las rodea. Aquí, coordenadas espaciales del cuerpo. Recibe de la información sensitiva visual, dice. Calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que la rodean. Entonces va a recibir señales de esta porción de aquí, de la porción de visión, y de la porción temporal de la audición, aquí. Pero todos van a llegar a esta área, que es el área de Wernicke, que lo vamos a ver aquí, aquí, esta área. El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje, y como toda la inteligencia de una persona se basa netamente en solo lenguaje, o sea, todo se convierte en palabras, lo que vemos, lo que estudiamos, todo se va a convertir en palabras, pues ahí es donde entra esta porción importante que igual el doctor ha recalcado, probablemente va a entrar al examen, es el área de Wernicke. Más adelante está más, lo tengo más detallado, solo quédense con que es importante para la comprensión del lenguaje, comprensión del lenguaje. Ok, tenemos otra subárea que sería el área de la circunvolución angular. Esto es importante porque trabaja también con por el área de asociación prefrontal. ¿Qué hace esto? Procesamiento inicial. No, a ver, creo que. No. Ajá, no. Esta es la que trabaja con el área prefrontal. Análisis de las coordenadas especiales del cuerpo trabaja con el área prefrontal. Acá la vamos a ver. Esta área de circunvolución angular trabaja con el área de Wernicke. Todos trabajan con el área de Wernicke, pero más esta área de circunvolución angular. ¿Por qué? Tenemos, ¿qué dice? Procesamiento inicial del lenguaje visual, lectura, que nos dice necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. O sea, un ejemplo sería, por ejemplo, estamos viendo nuestro libro, estamos estudiando el Gaiton, lo estamos leyendo, o sea, no se va, no se va a quedar en nuestra cabeza la imagen de esa página, sino que se van a quedar las palabras que estamos leyendo, ¿Y dónde van a ir? Van a ir al área de Wernicke, para que comprenda lo que estamos leyendo, para que se quede ahí, para que lo comprenda, para que lo entienda. ¿Qué pasa si eso está dañado? Pues no va a funcionar, pues vamos a parecer unos mongolitos. Lectura. ¿En qué estábamos? Así, transporta las palabras leídas hasta el área de Wernicke, lo que les acabo de decir. Estos dos van de la manito totalmente. ¿Qué pasa cuando se lesiona? Afragia, esa incapacidad de escribir, y alexia, imposibilidad de leer, porque lees y no entiendes nada. ¿Por qué? Porque esto está lesionado, pues ¿qué le va a llegar al área de Wernicke? No le va a llegar nada, pues no le va a llevar estos procesamientos del lenguaje visual o sea, no le va a llegar. Y si no le llega al área de Wernicke, ¿qué va a interpretar? ¿Qué va a comprender? Nada. Tenemos otra subárea que es el área de la nominación de los objetos, que también se va a conectar con el área de Wernicke por proyecciones auditivas y visuales fundamentales para la comprensión del lenguaje. Vemos algo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, qué sé yo, vemos niños jugando con una bola de fútbol. Lo vemos y tan solo verlos ya sabemos que son niños, que es un balón de fútbol, o sea, es eso, área para la nominación de objetos. Eso sería visual. Auditivo sería un ejemplo, digamos, en una construcción, a ver cómo puedo decirlo, un golpe de un martillo, o sea, un sonido, ya sabemos que ese sonido es de un martillo, digamos, o asimilamos algo.
Eso sería un ejemplo. No sé cómo más puedo explicar esto, es sencillo. Fundamentales para la comprensión del lenguaje. ¿Se entendió hasta ahí o tienen alguna pregunta? Pueden preguntar lo que sea. ¿Se entendió o hay alguna pregunta? Pregunten. ¿Se entendió entonces? No, continúo. Tal vez estoy hablando al aire. Ya. Ya, a ver. ¿Por dónde iba? Así, por acá. Ya vamos a pasar del área de asociación parieto-occipito temporal, que era esta zona de acá. Vamos a pasarnos, a saltarnos al área de asociación prefrontal. Hay que prestar un poco de atención aquí porque es importante. Ahora vamos a acercar. Aquí tenemos el área de asociación prefrontal. Aquí hay unas líneas que lo separan. Está en el libro, igual lo pueden ver. Bajamos, bajamos. Área de asociación prefrontal. Está en íntima asociación, relación con la corteza motora. Aquí tenemos la corteza motora primaria, la suplementaria, esta es la corteza motora primaria y esta es la corteza suplementaria hipermotora. Esta cisura, ¿se acuerdan cómo se llama? Es la cisura de Rolando. Y ahí está la cisura de Silvio. Pues de la cisura de Rolando hacia adelante, toda esta porción es la corteza motora. ¿Y para qué nos sirve que estén vinculados estas dos áreas? Pues para la planificación. Esas tres palabras son claves, por eso se los puse en rojo: planificación, pensamiento y memoria operativa. Planificación, secuencia de actos motores, patrones complejos y eficaces. Conexión con, vamos a ver las áreas que contribuyen a esta planificación, secuencia de actos motores. Esto solo quiere decir que esta porción prefrontal tiene una memoria operativa, o sea, esto quiere decir que es una memoria de qué vamos a hacer cuando se nos presenta, por ejemplo, algún suceso de cómo ir a, no sé, a una fiesta o cómo ir a hacer algún papeleo. Los siguientes movimientos que tenemos que realizar, de eso se encarga esta área, los movimientos que vamos a realizar después de que se nos atraviesa algún suceso que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los que contribuyen a esta planificación? Tenemos la conexión, así. Esta área va a tener una conexión con el área de asociación parieto-occipito temporal. Espera un momento. Ya. El área prefrontal va a tener conexión con el área de asociación parieto-occipito temporal, específicamente con esta área, el área del análisis de coordenadas espaciales del cuerpo, de que se encargaba de calcular las coordenadas del medio visual auditivo corporal que la rodea. Eso le va a contribuir a esta planificación. Otro que es, aquí les voy a explicar, es el circuito de retroalimentación positivo del caudado. No sé si se acuerdan, ¿no?, que en los ganglios basales habían dos circuitos importantes, que era el circuito del putamen y el circuito del caudado. Pues aquí, en la planificación del área de asociación prefrontal, está el circuito del caudado. Ahorita les voy a explicar cómo. Aporta ingredientes secuenciales y paralelas que contribuyen a la planificación. Pero ¿por qué el circuito del caudado está aquí? Los voy a explicar ahorita. Aquí saqué el circuito del caudado, no del putamen, esto es solo del caudado.
¿Por qué nos dice que está aquí metido? Pues miren el circuito de la corteza premotora y suplementaria, también de la corteza motora primaria, también del área somatosensitiva. Miren, primero quiero que sepan dónde es, después, ya. Miren las señales hacia dónde vienen. Viene hacia el circuito caudado, ¿no ve? Ahorita estamos hablando del área prefrontal, miren su conexión. Vienen del área premotora suplementaria, motora primaria, somatosensitiva hacia el núcleo caudado. Del núcleo caudado va a los globos pálidos, ¿no? Y de los glóbulos pálidos se saltan a los núcleos al tálamo, a su porción ventroanterior y ventrolateral. Y miren hacia dónde termina. Hacia la corteza de asociación prefrontal, y así sucesivamente va girando, girando, girando. Eso es retroalimentación positiva, que se van, ¿cómo podría decirlo? Que se van excitando entre ellos mismos. ¿Entendieron esa parte, no? ¿Se entendió o tiene alguna pregunta de esto? ¿Se entendió o estoy hablando sola? Quiero que vean esta imagen para que nos ubiquemos de qué diablos estamos hablando. En el guide no muestra una imagen específica de dónde están estos ganglios basales. Pues simplemente están aquí. Este es el cuerpo del caudado. Aquí lo pueden ver, ¿no? Estas dos bolas. Pero es más largo, es el cuerpo del caudado. El núcleo caudado es grande, es como, no sé cómo decir. Este es el cuerpo del caudado, ¿no? La corteza prefrontal, pues viene de las cortezas motoras. Sus fascículos vienen al caudado. De este caudado, ¿a dónde pasaban? Pasaban a los globos pálidos, que son este cuadrito y este cuadrito del globo pálido medial y lateral. Aquí está. Estos son los globos pálidos. De aquí, del caudado, pasan a los glóbulos pálidos. Y de los glóbulos pálidos pasaban hacia el tálamo, ¿no? A su porción ventrolateral. No, así es, ventro anterior y ventrolateral. Y de este tálamo pasaba hacia el área de asociación prefrontal. Es una imagen para que entendamos dónde están estos núcleos, porque yo también quería saber, porque no entendía perfectamente de dónde estaban metidos esos núcleos. A ver, hay que continuar. Entonces ya hablamos de la planificación. Y para planificar algo, obviamente vamos a necesitar primero pensarlo, ¿no? Elaboración de pensamientos. Procesa información no motora y también planificación de actividades motoras. Ya tenemos, pensamos, planificamos. ¿Qué nos falta? Pues realizarlo, ¿no? O sea, una memoria operativa. Almacena la memoria operativa a corto plazo. Así, eso que se les queda en la cabeza, que esto almacena memoria, pero a corto plazo, o sea, tan solo para realizar el acto y ya. ¿Qué dice? Se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro. Se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro. Memoria operativa. Más adelante está explicado esta memoria operativa y lo vamos a ver a más detalle. Aquí tenemos. Quiero que veamos aquí el área de Wernicke. Aquí está más resumido sus funciones de lo más importante. El área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Eso le dije que no se olvidaron. Comprensión del lenguaje. Aquí, funciones intelectuales superiores, que quiere decir inteligencia, pues como la inteligencia todo está basado en las palabras, pues en el lenguaje. Todo se almacena en forma de lenguaje, no hay otra. Área límbica de asociación. Así es, del área límbica de asociación no les expliqué aquí. Área límbica de asociación es toda esta porción que estamos viendo aquí. ¿De qué está encargado esta área de asociación límbico? Comportamiento, emociones, motivación. Al sistema límbico, a mí me encanta este tema.
Impulsos emocionales que activan a otras áreas del encéfalo, suministran el estímulo encargado de motivar el proceso de aprendizaje. Esto es importante. Suministran el estímulo encargado de motivar el proceso de aprendizaje, específicamente del sistema límbico. La porción que trabaja aquí es el hipocampo. El hipocampo es el quien decide que si la información es importante, pues va a tratar de almacenarla. Y si es una burrada, pues no le va a interesar. Y va a ser una memoria a corto plazo. ¿Cuál es la memoria que por ejemplo, lo que más los tipos de memoria o los estímulos que más se van a recordar y que más se van a quedar ahí son las que van a causar dolor o mucho placer. Las que no nos hacen sentir nada, ninguna emoción, pues no se van a quedar ahí en nuestro cerebrito por mucho tiempo, va a ser a corto plazo lo que no nos interesa. Eso, el sistema, esta área de asociación límbico se encarga de eso, comportamiento, emociones, motivación, ¿ya? Impulsos emocionales que activan, o sea, despierta otras áreas del encéfalo por motivación. Aquí está, comportamientos, emociones, motivación, ya lo dijimos. El área de Broca, igual lo vamos a ver un poco más adelante, o no sé si lo puse, pero aquí dice, área de Broca se pone en marcha y aquí se pone en marcha y se ejecutan planes y patrones motores para la expresión de cada palabra. O sea, aquí, aquí llega la comprensión del lenguaje, de inteligencia, la comprensión del lenguaje, ¿no? Pero tiene que salir por alguna parte de nuestro cuerpo, pues de aquí va a funcionar junto con esto, formación de las palabras, de aquí la persona ya lo puede decir, lo dice. Aquí se ejecutan planes y patrones motores para la expresión de cada palabra. Se entendió hasta ahí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a pasar y lo demás es un poco más complejo. Ok, continuamos entonces. No escucho nada. Ya, continuamos. A ver qué digo. Ya. Ya hablamos de las tres áreas de asociación, hay que repetirlos, la parieto-occipito-temporal, la prefrontal y el área de asociación límbica. Esas tres hay que meterlos a la cabeza. Pucha, pero igual me estoy olvidando, miren. El área de reconocimiento de las caras, aquí lo pueden ver perfectamente de un color más rosadito. Del lóbulo temporal, su porción medial, del lóbulo occipital igual, y también ya, área para el reconocimiento de las caras. Su porción occipital está contigua con la corteza visual. Aquí está. Su porción occipital está contigua con la corteza visual. O sea, todo encaja. Si es un área para el reconocimiento de las caras, necesitamos la visión. Y nunca olviden que siempre va a venir al área de Wernicke que viene todo. Su porción temporal se vincula al sistema límbico. ¿Para qué? Para que aquí haya emoción, activación cerebral y el control de la respuesta conductual. Depende de quién veamos. Un ejemplo claro, si vemos una persona desagradable, pues ¿cómo nos vamos a sentir? No sé, incómodos, como que quiero largarme de aquí y prefieres alejarte de esa persona tan solo reconociéndolo, reconociendo su rostro. Yo lo vi a este y este tipo de, no sé, no me agrada, mejor me alejo. O si es a alguien que, digamos, nos gusta, pues lo reconocemos y queremos acercarnos y hacer cositas y no sé qué, y otras cosas. Ahí está, el control de respuesta conductual. Todo esto ya es por parte del sistema límbico. Esta área reconoce las caras y el sistema límbico ya hace el trabajo y las cortezas motoras pues se mueven y
La lesión que nos provoca una prosopagnosia. ¿Qué diablos es esto? Es nomás la incapacidad de reconocer las caras, los rostros de la gente. Y la verdad pienso que yo tengo algún tipo de lesión aquí porque a mí me cuesta mucho. Ya pasemos a la siguiente. Aquí el área de Wernicke. A ver, me está acercar. Como les dije, todo viene al área de Wernicke. Mira, aquí tenemos las áreas visual, la área visual primaria, que se va a ir a la área visual de interpretación. Aquí, la área auditiva primaria se va a ir primero al área auditiva de interpretación y se van a ir al área de Wernicke para la interpretación del lenguaje. Comprensión, interpretación del lenguaje. Y que hay, si hay una comprensión, una interpretación perfecta, pues inteligencia. Áreas somáticas de interpretación también se van ahí. Aquí tenemos lo que les hablaba, área de Wernicke, inteligencia. Alcanza los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral. Todo se comprende ahí. Patrones de memoria complejos. Patrones de memoria complejos. Sí. En esta función de aquí, en los patrones de memoria, esta área va a poder, ¿cómo puedo decir? A ver, leamos un poco. Complejas escenas visuales que podrían recordarse de la infancia, alucinaciones auditivas. Estas alucinaciones auditivas, pieza musical, frases pronunciadas, sería, por ejemplo, cuando, a ver, aquí un ejemplo, cuando escuchamos una música que en el pasado, digamos, en el pasado esa música, un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Ya, estamos, digamos, con nuestra pareja, ¿ya? Y justamente toca una música que nos gusta a los dos, ¿ok? Y cuando pasa el tiempo obviamente se separan, etcétera, pero vos quisiste mucho a esa persona y justo esa música que la que los dos coincidieron toca, ¿no? Y empiezas a recordar tan solo escuchando la música. Eso quiere decir como alucinaciones auditivas, o sea, patrones de memoria complejos. ¿Recuerdas que hicieron o que, no sé, todo lo que hicieron en sí? Ejemplo, qué terrible. Aquí, a través de las experiencias sensitivas. Entrañan, o sea, se reúnen más de una modalidad sensitiva aun cuando los recuerdos están almacenados en otros lugares. O sea, hasta los recuerdos de otros lugares pueden venir aquí al área de Wernicke para que se cumplan estas escenas visuales y alucinaciones auditivas. Otro sería la interpretación del lenguaje, que ya lo vengo repitiendo hartísimo. Componentes fundamentales de nuestra experiencia sensitiva se convierte en su equivalente lingüístico. O sea, todo se reduce a las palabras antes de ser almacenados y procesados con fines intelectuales. O sea, aprendemos algo y ahí, se procesa en esta área de Wernicke todo en forma de palabras y lo podemos decir. A ver, ¿qué más tenemos? Asociación a las áreas auditivas, pero un rato. Ya. Asociado a las áreas auditivas, interpretación del lenguaje, asociado a las áreas auditivas primarias y secundarias, asociado a las áreas visuales. Eso igual ya lo venimos diciendo. Auditivas, porque lo que escuchamos se va a procesar aquí. Visuales, cuando vemos algo, por ejemplo, nuestro libro de Guyton, todo se va a procesar en forma de palabras aquí en el área de Wernicke.
Y en esta, asociado a las áreas visuales y la circunvolución angular, que esta nos interpretaba, interpretación de la información visual. A ver, lesión de la circunvolución angular, eso ya lo dije. Va a haber un bloqueo entre hacia el área de Wernicke. Alexia, ceguera de las palabras. Y una lesión en el área de Wernicke sería una incapacidad de organizar las palabras en un pensamiento coherente. O sea, como no vamos a entender, no vamos a poder interpretar nada, ni siquiera una palabra, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene nada, va a tener sentido. O sea, ¿qué diablos es esto? ¿Qué significa? Eso es cuando viene una lesión gravísima o extirpación del área de Wernicke. Área de asociación prefrontal, que igual ya lo vimos acá. Vamos a hablar un poco más de esto, que aquí también hay un intelecto, pero este es un poco diferente. Aquí tenemos un dato sobre el área de Wernicke, pues la destrucción del área de Wernicke y la circunvolución angular. Recordemos que esta es la circunvolución angular. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Área de la circunvolución angular. ¿Dónde está? Che, me perdí ya. Al diablo. Ya, destrucción del área de Wernicke en el hemisferio dominante. Ahorita vamos a decir que es, primero digamos que es hemisferio dominante, pues el 95% hemisferio dominante y no dominante. 95% de las personas van a tener el hemisferio dominante del lado izquierdo, ¿ok? Porque hay un mayor desarrollo. Hemisferio dominante, si es que el doctor pregunta, no sé, concepto de hemisferio dominante, lo único que tienen que responder, hemisferio dominante, mayor desarrollo del área de Wernicke, mayor desarrollo de la circunvolución angular y mayor desarrollo del área de Broca en el hemisferio dominante, mayormente, como, acuérdense, mayormente todos somos, escribimos con la mano derecha, ¿no? Entonces, siempre nos enseñaron a ver lo más básico que todo lo de la derecha pasa a la izquierda, ¿no? Todo de la izquierda pasa a la derecha. Entonces, si escribimos, digamos, en la mano derecha, nuestro hemisferio dominante va a ser el izquierdo. Hay que acordarse de eso, 95% del hemisferio dominante en el lado izquierdo. Mayor desarrollo del área de Wernicke, la circunvolución angular y el área de Broca. Más acuérdense del mayor desarrollo del área de Wernicke y el área de Broca. Eso es lo más importante, Wernicke y Broca. Y en el hemisferio no dominante también van a haber funciones importantes. Por ejemplo, para entender e interpretar la música, experiencias visuales de carácter no verbal y relaciones espaciales entre la persona y su medio y otro, significado del lenguaje corporal. Esto no es tan relevante. Entonces, continuamos. ¿Dónde estaba? Aquí, destrucción del área de Wernicke y la circunvolución angular en el hemisferio dominante produce un daño mucho mayor sobre la inteligencia que si estuvieras, que si hubiera una lesión. O sea, la destrucción del área de Wernicke es mucho más grave que cuando hay una lesión en el área de asociación prefrontal. En los dos va a haber intelecto, en los dos va a haber inteligencia, pero en el área de Wernicke va a ser superior, en el área de asociación prefrontal es un poco diferente, ahorita lo vamos a ver. Lesión en el área prefrontal. Funciones motoras van a ser normales, pero no funcionan con eficacia como solía hacerlo. Un ejemplo sería, un ejemplo que menciona el libro es la lobotomía prefrontal, que no es más que hacen similar a una craneotomía, pero no así una grandota, sino que le hacen un huequingo, y con un bisturí de punta roma, si no lo que yo leí, que separan, o sea, no lo sacan, sino que cortan toda esta zona de acá, toda la zona prefrontal, lo separan de todo lo demás. Cortan, 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 cortan,
y se queda así separado, sus conexiones cortadas. Eso es lobotomía prefrontal. Y ese es un ejemplo que menciona de una lesión frontal en el gaito. El paciente no resuelve problemas complicados. Va a haber una incapacidad de realizar tareas para alcanzar una meta. No realizan labores paralelas al mismo tiempo, o sea, no pueden hacer dos cosas a la vez. Agresividad disminuye, ambiciones desaparecen, respuestas inadecuadas con ausencia de moral y pudor en las actividades sexuales, o sea, incapacidad de hilar pensamientos. Y eso no es tan relevante. Ya. Esto le decía sobre su intelecto, se refería a la memoria operativa. Elaboración de pensamientos. Elaboración de pensamientos reunidos a partir de múltiples fuentes de información. De esto. Ay, no le puso una rita. Ya, entonces, elaboración de pensamientos. ¿Dónde está? Ya. Un ejemplo. Ya, aquí tenemos, sopesa la información hasta decidir una respuesta mejor elaborada, que quiere decir que cuando se le presente un suceso o algo que hacer, esta área primero la va a pensar, bueno, como dijimos, la vamos a pensar, ¿no? ¿Para qué? Para, o sea, para hacer, para una mejor respuesta, para elaborar una respuesta, una acción mucho mejor elaborada y no hacer algo a la huevada o irse a buscar algo sin saber nada, digamos. Siempre vamos a buscar algo que nos ayude, por ejemplo, pronosticar, vamos a planificar a futuro cómo vamos a hacer cierta actividad, cómo la vamos a empezar. Retrasa la acción sucesiva de las señales sensitivas recibidas. Plantearse, creo que vamos a plantearnos las consecuencias de las acciones que vamos a llevar a cabo. O sea, en sí vamos a ver todo, vamos a ver lo negativo, lo positivo para recién elaborarlo. Vamos a resolver, aquí también se pueden resolver problemas matemáticos, legales o fisiológicos completos. Vamos a correlacionar todas las vías de información, diagnosticar enfermedades raras, controlar actividades en contra. Eso no está relevante. Solo métanse a la cabeza que aquí en la área de asociación prefrontal lo importante es la memoria operativa, que quiere decir que aquí vamos a planificar a futuro. Vamos a ver todo lo bueno, todo lo malo, para recién realizarlo. Eso es todo acá. ¿Hay alguna pregunta o algo? ¿Hay alguna pregunta o todo está bien? ¿O continúo entonces? Voy a continuar. Ya voy a continuar, ¿ok? Si alguien quiere preguntar algo o que levante la manito o algo, porque parece que está mal mis audios y no se escucha bien a veces. Si quieren preguntar, pueden levantar la manito o escribir. Y así le subo el volumen a mi celular y de ahí voy a responder. Ya continuamos. Vamos a pasarnos a eh, la función del cuerpo calloso y la comisión anterior. El cuerpo calloso es importante porque este cuerpo calloso, vamos a acercar aquí, cuerpo calloso, todo aquí una porción, es una porción larga, ¿no? Eso ya lo vimos ya en neuroanatomía y eso.
Cuerpo calloso. Es importante porque nos va a conectar este hemisferio con el hemisferio opuesto. Van a ver a través de aquí qué sé yo, las señales se van a compartir. A ver, vamos a explicarlo aquí. Cuerpo calloso proporciona abundantes conexiones nerviosas en ambos sentidos, o sea, de un hemisferio al otro, que une la mayoría de las zonas corticales de ambos hemisferios. Entonces nos va a conectar la corteza de este hemisferio izquierdo, va a pasar las fibras por acá y conecta con el hemisferio izquierdo y así sucesivamente. Y la comisura anterior es una conexión de las porciones anteriores de los lóbulos. Hay que terminar eso, ¿ya? Ya. Cuerpo calloso. ¿Qué se van a, qué señales, qué señales sensitivas se van a, pues, atravesar de un hemisferio a otro? Pues pensamientos, recuerdos, aprendizajes, información almacenada de un hemisferio va a estar a disposición del hemisferio opuesto. O sea, estamos hablando de las cortezas, todo corteza, todo este tema que hablé es corteza, así que no me metan en la sustancia blanca aquí, pura sustancia gris. La comisura anterior, conexión de las porciones anteriores de los lóbulos temporales, sobre todo de la amígdala para las respuestas emocionales. ¿Qué diablos es la amígdala? Pues en el sistema límbico, si los que han leído ya se van a dar cuenta que está la amígdala. Aquí pueden ver esta bolinga. Esa es la amígdala. Y va entre esta amígdala y va a haber la comisura anterior que va a conectar a los lóbulos temporales, sus porciones anteriores. ¿Qué más puedo decir aquí? Ya, ¿qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si se lesiona esta vía de comunicación de ambas cortezas, que es el cuerpo calloso y la comisura anterior? Lesión. Va a haber un bloqueo de la conexión del área de Wernicke, puede ser del hemisferio dominante hacia la corteza motora opuesta. No va a haber una conexión. Entonces también va a haber un bloqueo de la información somática y visual. A ver, se consiguen vamos a, ¿qué conseguimos con esto? Pues dos porciones, o sea, si va a haber un corte, acá, vamos a conseguir dos porciones cerebrales conscientes independientes, como si trabajar aparte y este lado trabajar aparte. Ahora vamos a pasar. Quiero que vean esta imagen, aquí lo que les estaba explicando para que se ubiquen sobre los ganglios basales, ¿no? Para que vean dónde está cada uno. Y también aquí está el núcleo subtalámico, aquí. Y la sustancia negra está allá, eso ya está en el mesencéfalo, ya en el tronquito. Para que sepan, ¿no? Sí, para que se ubiquen. Voy a pasar igual a la diapositiva para que lo vean. No es mi tema, pero ese tema igual a mí me gusta mucho. Ya, otro, a ver. Pasamos al pensamiento. Pues, según la teoría holística, un pensamiento deriva de un patrón de estimulación de múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo. Ya. Deriva de un patrón de múltiples componentes del sistema nervioso. Los más importantes componentes, que serían el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular, que van a determinar la naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como placer, desagrado, dolor, consuelo, modalidades groseras, etc. Más aquí está implicado el sistema límbico. Formación reticular, no sé si se acuerdan aquí. La formación reticular está en el tronco del encéfalo. ¿Cómo está compuesto el tronco del encéfalo? Mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo. Y estos son los núcleos reticulares. Aquí están los núcleos reticulares, pontinos excitadores y los reticulares bulbares que son inhibidores. Por eso aquí dice formación reticular.
Entonces aquí yo creo que habría un sistema de retroalimentación positivo igual pues para el pensamiento. A ver qué más le puedo decir acá. La corteza cerebral igual está implicada en el pensamiento. Pasemos acá. Algunos pensamientos básicos, dependen casi por completo de los centros inferiores, solo los básicos. El dolor leve y el dolor atroz, o sea, un dolor terrible, como cuando nos rompemos un hueso. Aquí tenemos la amígdala, el hipotálamo y el mesencéfalo. Esto no es tan relevante, pero lo que tienen que saber aquí de pensamiento es los componentes que están implicados en el pensamiento y que trabajan al mismo tiempo: el tálamo, sistema límbico, formación reticular y corteza cerebral. Esto sería bueno que se memoricen y lo puse de azul igual. Pensamientos que requieren una participación de la corteza, de la visión. A ver, pasemos. Ya, pasemos a lo más importante, que sé que va a entrar una pregunta de memoria al examen, eso es seguro, porque el doctor lo recalcó varias veces. Memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué diablos es la memoria? Recuerdos almacenados en cerebro en forma de huellas de memoria. Esta frase, esta palabra de aquí, estas palabras son claves: huellas de memoria, que es cuando cuando la memoria ya está, o sea, ya está establecida ahí en nuestro cerebrito. Aquí dice, ya establecidas, se las activa de forma selectiva por los pensamientos para reproducir recuerdos. También tenemos memoria en la médula. ¿Por qué? Hay que leer. Los cambios de los reflejos medulares forman parte del proceso de memoria. Entonces también hay un poco de memoria en la médula espinal por parte de los reflejos. Esa palabra clave, huellas de memoria, eso quédenselo. Vamos a qué es habituación y sensibilización. Habituación. Habituación va a ser inhibición, las palabras. Habituación, inhibición, sensibilización, facilitación, o sea, excitación. Una inhibición, pues va a ser una memoria negativa, que quiere decir que no se va a guardar las huellas de memoria, va a ser una memoria a corto plazo, cortísimo plazo, a diferencia de la sensibilización, que es la facilitación o excitación, que va a ser una memoria positiva. Guarda las huellas de memoria, o sea, ya puede ser una memoria a mediano plazo o a largo plazo. Hablemos de la memoria a corto plazo. El Guyton dice que la memoria a corto plazo puede estar explicado de dos formas, pero ninguna es muy segura, pero es una manera de explicar que son los circuitos de neuronas reverberantes u oscilatorios. ¿Qué es un circuito de neuronas reverberantes? ¿Qué es esto que menciona el libro? Aquí hay una imagen muy sencilla de un circuito reverberante. Imaginen que esta es una neurona presináptica y esta es una neurona posináptica, ¿no? Imaginen que esta es la neurona sensitiva y esta es la neurona aquí. Imaginen que es el terminal sensitivo, esto de acá. Y el terminal posináptico es este de acá. Ya, estamos diciendo que es un circuito de neuronas reverberantes, pues este terminal post todo esto es el terminal, ¿no? Va a brindar un colateral, así como lo pueden ver en la imagen, a él mismo. O sea, se va a enviar un colateral a él mismo, donde aquí va a girar la señal. O sea, va a venir por acá, viene, pum, excita a la neurona postsináptica y esa señal excitatoria se va a ir por aquí, pero también se va a volver por acá. Boom, va a volver a excitarse. Se va a ir por allá, pero también se va a volver por acá. Y así sucesivamente, es como que gira. Pero ¿por qué está esto? Está en la memoria a corto plazo. Porque estos circuitos reverberantes se excitan a sí mismos, pero también se fatigan, una fatiga sináptica.
O sea, la primera señal pum, va a ser fuerte, pero poco a poco se vuelve débil hasta apagarse, hasta que ya no hay sinapsis, hasta que ese circuito se apaga. Eso ya es memoria a corto plazo. Se apaga, la memoria se fue. Un ejemplo claro, como mencionó el doctor, sería como estamos en una fiesta, nosotras las chicas, viene un hombre, un tipo que no nos gusta ni nos atrae, nos da su número, nos lo pone en nuestro brazo, lo borramos y al rato se nos olvida, tal vez en ese momento nos acordamos de los 2 o 3 primeros números, pero luego igual eso se nos olvida. Memoria a corto plazo. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito. Ya, lo voy a ver acá. Otra, otra razón sería una inhibición presináptica antes de llegar a la posináptica, o sea, que viene aquí y se corta acá y no excita la posináptica. Eso es a corto plazo. Son dos teorías. Ahora, a medio plazo. A corto plazo solo la memoria a corto plazo solo es en segundos y minutos y después se olvida todo. Ahora vamos a la memoria a mediano plazo. Hay un dato aquí. En las preguntas, cuando el doctor pregunta sobre memoria, suele escribir memoria a largo plazo intermedio y ahí no se tienen que confundir. Dice a largo plazo, pero cuando lo aumenta el intermedio, hay que darnos cuenta que se refiere a la memoria a medio plazo, porque tal vez algunos se pueden confundir. Dice a largo plazo, pues le ponen todo lo que es de a largo plazo, pero está mal. Si en la pregunta le dice a largo plazo intermedio, pues entonces se refiere a medio plazo. ¿Qué pasa en el medio plazo? En esta imagen, les voy a explicar, y en esta imagen está más bonita todavía. Tenemos al terminal sensitivo, tenemos un terminal facilitador. Aquí igual lo podemos ver, terminal sensitivo, terminal facilitador. Sí. Disculpe, sí, creo que la diapositiva se quedó en la parte del cuerpo calloso. A ver, repíteme tu pregunta, por favor. No, le decía que la diapositiva creo que se quedó en la parte del cuerpo calloso y de ahí no se movió. Ahora sí. Sí, ahora sí está mostrando las terminales. Ay, yo estaba hablando pita, como pita. No sé, no sale completa la pantalla, ¿no? Ya, a ver, ya. Y ahora se ve mejor. En todo el tiempo nunca se acercó que estaba mostrando, así como lo estoy haciendo ahorita, nunca se acercó. No. Miechi, oye, ¿por qué no me dice que estoy hablando así nomás? Yo pensé que estaba viendo así, como lo estoy haciendo ahorita. Ay, ya, ya, pero igual esta es la parte más importante. Ya, y vamos a terminar de una vez.
Ya, como les decía, memoria, recuerdos, a veces, memoria a corto plazo, como les decía. Los circuitos de neuronas reverberantes, ¿qué es? Aquí tenemos una imagen sencilla de lo que es un circuito reverberante. Imaginen que esta neurona es esta neurona, la neurona, el terminal sensitivo, imaginen que es esta de acá. Y esta neurona posináptica, imaginen que es esta de acá, pues esta posináptica va a enviar un colateral, este colateral a él mismo para que se excite, se autoexcite. Viene la señal sensitiva desde aquí, viene, ¡pam!, excita a la neurona posináptica y la señal se va a ir por aquí, pero también va a regresar por acá. Entonces se va a excitar a ella misma, así en círculos. Pero este circuito reverberante, ¿por qué está en la memoria a corto plazo? Porque se fatiga. ¿Qué quiere decir cuando se fatiga? Pues que primero la señal es fuerte. La señal es fuerte y se va haciendo débil cada vez, se va haciendo más débil y más débil hasta que se apaga y entonces ahí sucedió la memoria a corto plazo, no se almacenó nada, no se quedó nada. Y otra teoría es la inhibición presináptica, que antes de llegar aquí a la posináptica se corta. Y hay que recordar qué cosa, qué porción, qué componente era la que decidía qué es importante y qué no es importante. Era el hipocampo del sistema límbico. El hipocampo es quien decide qué información es importante y qué no es importante. Tenemos la memoria a medio plazo que vamos a explicarla acá en esta imagen. Ya. Hay que memorizar terminal sensitivo, no confundir con el terminal facilitador. Y aquí tenemos el terminal posináptico. Ya. Tenemos el terminal posináptico. ¿Qué es lo que pasa en la memoria a medio plazo? ¿Qué es lo que sucede? Pues el terminal sensitivo se va a activar a la vez que este terminal facilitador. Este terminal facilitador es importante porque nos va a secretar un neurotransmisor. Quiero recalcar que a este neurotransmisor el doctor lo llama neurohormona, no sé por qué, pero sí en el examen he visto que en preguntas anteriores le ponen neurohormona, o sea, la serotonina el doctor lo llama neurohormona, no sé por qué, pero no es una neurohormona, es un neurotransmisor. Pero por si pregunta en su examen, ahí he visto algunas preguntas que dice, ¿cuál es la neurohormona que interviene en la memoria o en el sueño? Pues ustedes le ponen serotonina, así puede abrir el examen para que no se equivoque. Pero lo correcto sería que es un neurotransmisor. Entonces, el terminal facilitador libera serotonina al terminal sensitivo, pero esta serotonina no activa los canales iónicos. No ve que hay que recordar que en sinapsis habían dos tipos de canales, dos tipos de proteínas, de receptores. Uno eran los canales iónicos que se activaban por ligandos, ¿no?